Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. En nuestra sesión de hoy vamos a explorar ciertas variantes, o por lo menos cierta variante, de este proceso de calcular volúmenes de sólidos de revolución. La variación va a estar enfocada esencialmente hacia lo que llamaríamos el eje de rotación o eje de revolución, si queremos darle un término más específico, es decir, el eje sobre el cual se hace ese proceso de revolucionar una región, y veremos cuál sería la estrategia para, a partir del uso de integrales, plantear el cálculo de esos nuevos volúmenes. Pero antes de eso quisiera mencionarles que con respecto al proceso de evaluación de este último corte, yo he establecido que sea una sola actividad, pero separada en varias partes. Cuando digo que es una sola actividad es que va a estar, digamos, o va a ser una secuencia de ejercicios, por decirlo de alguna forma, que van a tener como una orientación muy específica. Entonces, la idea es que sea como un gran problema, pero pues vamos a ir desarrollando como por fases y vamos a ir evaluando como por fases su aproximación a cada una de las fases de ese correspondiente problema. La primera parte de esa actividad evaluativa ya se encuentra en la plataforma. Yo les pido que por favor confirmen eso. Y es una actividad evaluativa enfocada, o es una parte de la actividad evaluativa enfocada hacia un aspecto que todavía no habíamos evaluado. La idea era haberlo hecho la semana pasada, pero pues ustedes saben que por las circunstancias de orden público, pues la universidad estableció que la semana pasada que se recomendaba no desarrollar actividades de evaluación, entonces debimos trasladarlas a esta semana. ¿Me pueden verificar, por favor, que la actividad se encuentra efectivamente en la plataforma? Sí, señor. Es una actividad que tiene dos partes o dos puntos. En la primera parte es el cálculo de ciertas integrales utilizando el método de fracciones parciales. En esos ejercicios hay, digamos que, una ventaja, pues consideraría yo que es una ventaja, y es que los denominadores ya están factorizados, como para que ustedes no tengan o no tengan dificultades sobre ese proceso. De todas formas, pues ustedes deberían saber cómo hacerlo en caso de que no estuvieran factorizados, pero acá se factorizan de una vez los denominadores para que ustedes se centren en el proceso de encontrar las fracciones parciales y a partir de ese proceso de calcular las correspondientes integrales. Entonces digamos que ese primer punto es estándar de lo que ya hemos discutido. Y el segundo punto es una actividad investigativa.
Ustedes saben muy bien, y es algo en lo que yo he enfatizado muchísimo, o enfaticé muchísimo, cuando hablábamos de esas integrales en fracciones parciales, que ese proceso, tal y como se presentó, perdón, solo funciona cuando el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Hay una justificación algebraica para ello. En esencia, esa estructura de las fracciones parciales solo responde cuando la fracción es lo que uno llama una fracción propia, es decir, cuando es una fracción donde la parte de arriba es más pequeña que la parte de abajo. Naturalmente la pregunta que puede emerger es, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una fracción donde eso no sucede? Y para ese caso hay una pequeña variante o modificación sobre ese procedimiento. No sé, de repente algunos de ustedes ya hayan indagado, algunos de ustedes que puedan ser curiosos con respecto a esto y ya hayan indagado qué sucede o qué se hace en ese caso. Digamos que es como una fase previa de arreglo de la fracción muy natural para que posteriormente sí se aplique el procedimiento que hemos presentado. Pero la idea es que ustedes indaguen y expliquen en esa parte de la actividad cuál sería el procedimiento. En ese caso, cuando el grado del numerador sea igual o más grande que el grado del denominador. Entonces es una actividad de indagación con respecto a un procedimiento que eso está en cualquier parte. No creo que eso vaya a ser complicado de encontrar, pero es para que ustedes como que lo lean y lo interioricen. Y pues en ese ejercicio o en esa parte de la actividad, también les pido que por favor me ejemplifiquen ese procedimiento. Es decir, ustedes como que lo describen, ojalá no fuera copiado textual de ningún libro, sino que ustedes leyeran, entendieran y en sus palabras explicaran ese proceso y posteriormente mostraran un ejemplo. Es decir, miren, dijeran, miren, ejemplo, en esta integral, donde el grado del numerador es más grande que el denominador, ese proceso que acabamos de describir funciona de esta manera. Esta es una competencia que me parece importante, que ustedes mismos tengan la capacidad de buscar, digamos que ciertas partes teóricas, como les digo, aquí la modificación no es muy radical, es un paso previo, bastante sencillo y hasta conocido, esperaría yo, y que ustedes tengan la capacidad de explicar lo que indagaron y de ejemplificar eso que ustedes han investigado. Esa sería la primera parte de la actividad evaluativa final. La entrega de esa primera parte está programada para el día miércoles de la próxima clase. Naturalmente, como siempre, durante todo el día, es decir, hasta medianoche de ese día, miércoles. Por favor, verifiquen que efectivamente la fecha esté bien. De ese día miércoles, creo que es 19 de mayo, si no estoy mal. Esa actividad, esta primera parte de la actividad, la van a desarrollar en los grupos de trabajo que ustedes han organizado. Entonces sería una sola actividad por grupo, pero como siempre, pues todos suben la actividad, naturalmente, para que quede la constancia de la entrega a través de la plataforma. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profesor, señor. Entonces, eso con respecto a esa actividad. Bien, ya entrando en lo que vamos a discutir el día de hoy, que digamos que va un poquitico más adelante, como les digo, el desajuste de los tiempos
debido a la situación, bueno, que todavía se sigue presentando, claro está, pero digamos que específicamente de acuerdo, debido a el comunicado de la universidad de la semana pasada, pues nos hace que la actividad esté un poquitico atrás del momento en el que nos encontramos. Entonces, pues vamos a continuar donde íbamos. En este proceso, o en estos procesos de aplicación, uno empieza a identificar ciertos patrones. Permítanme un segundo. Excúsenme. Como les decía, en estas aplicaciones específicas de la integración, uno empieza a identificar ciertos patrones, o cierto patrón, para decirlo de una manera más concreta. El patrón es que, en general, en esas aplicaciones hay una curva que está determinada por una función, hay un intervalo que representa unos puntos sobre el eje X, y hay, por decirlo de alguna forma, un objeto geométrico relacionado con ese intervalo y esa función. Por ejemplo, cuando uno hablaba del área bajo curvas, pues de lo que uno hablaba es de una región sobre el plano cartesiano a la cual uno le quería encontrar su área. Y entonces hay una fórmula y hay una integral que nos permite calcular eso. Otro ejemplo ya no era una región, sino que era un pedazo de la curva. Aquí se ve como feo, es por lo que no sé si el programa no lo deja ver bien. No sé si necesito acercarme más. Ah, tal vez acercándome más. Uy, pero aquí los colores están terribles. Ah, ya sé cómo funciona mejor. Si quito esta parte de acá, listo. Era la combinación de los dos colores. El otro caso era determinar la longitud de un pedazo de la curva, que era lo que llamábamos longitud de arco. Y la clase pasada nosotros empezamos a discutir lo correspondiente a lo que uno llama como sólidos de revolución, que esto ya vive en un contexto tridimensional, donde lo que uno hace es tomar a partir de la función y a partir del intervalo la región bajo la curva, que correspondería en el contexto que hemos discutido a toda esta región, pero ya no calcularle el área, sino a través de un proceso de revolución, que es como rotar esa región con todo lo que eso implica. En un segundo que esto se me descuadró muy feo acá. No quería que me quedara como tan atrás. Tal vez así mejor, para que me quede como un poquitico más centrado de pronto. A través de un proceso de revolución, generar un sólido cuyo volumen queremos calcular. Entonces miren que acá uno ve como una aproximación multidimensional a los problemas geométricos que uno pretende afrontar. Está la longitud de la curva, está el área bajo la curva y está el volumen del sólido de revolución generado por esa región bajo la curva. Entonces, de alguna manera, como que aquí uno empieza a ver unos niveles dentro del proceso. Dentro de ese proceso, y aquí voy a hacer como un recorderis de la clase anterior, dentro de ese proceso, nosotros considerábamos
lo que llamábamos el sólido de revolución alrededor del eje X. Permítanme un segundo, que yo logré de alguna forma, espero haberlo hecho bien. Espero haberlo hecho bien. Esto sí, no que genera problema. Todo se cuadra acá. Este. Y espero que me haya quedado bien. Listo. La idea es que uno tomaba la región y de alguna forma como que la ponía a girar alrededor de este eje. Entonces, de alguna manera, el proceso es que yo tomo la región, lo podemos ver como en su contexto, tomo toda la región y lo que está dentro de esa región, pues yo lo pongo a girar. Naturalmente eso implica que se pone a girar lo que está rodeando a la región. Y entonces al hacer ese giro, yo obtengo un volumen, perdón, obtengo un sólido. Aquí no me rotó todo lo que yo quería porque ¿cuál segmento me faltó? ¿Cuál segmento no estoy girando bien? Este es este, no, ahorita está, no, no es este el que quiero girar, es este, perdón. Creo que es este. Ahora sí, pongo a girar como los bordecitos del intervalo y pues naturalmente pongo a girar lo que está dentro. Y a partir de eso se me genera este sólido. Quiero que se den cuenta de la estructura geométrica de este objeto. Es como si uno estuviera generando una secuencia de discos alrededor de esa rotación. Es decir, uno al principio tenía solo unos segmentos y una curva, pero cuando uno ponía a rotar o a revolucionar eso alrededor del eje X, se le formaba como una secuencia de estos discos, y precisamente escogí este ejemplo, porque aquí como que uno puede ver con cierta claridad esos discos que le menciono. Y precisamente debido a ello, la literatura llama a este método el método de los discos para calcular sólidos o volúmenes de sólidos de revolución. Entonces, en ese sentido, la idea, digamos que es bastante natural. La pregunta, naturalmente, que surge es, ¿y qué pasa si yo no quiero rotar esa región alrededor, por ejemplo, del eje X, sino rotarla alrededor del eje Y? En esta programación que pude hacer, esta sí es mía, pues supongo que en esa misma también se basó la profesora que mostró que tenía el programa de la vez pasada, lo que es, estaba muchísimo más bonito y muchísimo más presentado. En este esquema, la idea es la siguiente. Si yo tomo la misma región y empiezo a rotar alrededor del eje X, perdón, alrededor de este eje que es el eje Y, la estructura de la superficie, espero que me quede completica, aquí me quedó completica, genera un objeto completamente diferente. Ya aquí no se genera como una especie de disco, sino se genera como otra especie de objeto. Ese objeto es lo que matemáticamente denominan una arandela, y por eso cuando uno rota alrededor del eje Y, uno habla del método de las arandelas para encontrar el volumen del sólido de revolución. Entonces quiero que miren cuál es la idea. Este sería, miren que es la misma región que teníamos hace un rato,
pero ya no rotada alrededor del eje X, sino que rotada alrededor del eje Y. ¿Sí es claro el contexto? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profesor. Quiero cambiar la función. Voy a tomar ahora la función x al cuadrado. A ver cómo me queda esto. Esto me queda, miren cómo queda de distinto. La región, aquí esta era, para mostrarles toda la gráfica de la función. Todo esto era x al cuadrado, pero simplemente estoy cogiendo el pedacito de curva en ese mismo intervalo. Lo que pasa es que aquí se me subió mucho, porque pues esta es una función que en 3 ya vale 9, entonces aquí arriba toma como mucha, aquí se ve ya más, pero me tocó como alejarme bastante, se ve toda la región. Nosotros hablábamos la vez pasada de cómo era el funcionamiento de esta región alrededor del eje X, cuando se revoluciona alrededor del eje X. Cuando yo lo revoluciono alrededor del eje y espero que aquí no se me vaya a enredar la idea. Miren que esto es como ir rotando por pedacitos. En realidad, pues eso debería venir ya rotado todo el sólido. Rojo es X, listo acá. Y entonces miren la clase de sólido que se genera en este caso. Trato de que lo vean en todas sus 3 dimensiones para que vean la estructura de arandela que les menciono. Es una arandela como esas arandelas mecánicas de metal que se utilizan para ciertas construcciones o para ciertos objetos mecánicos, por ejemplo, para tornillos y ese tipo de cosas. Entonces, la estructura geométrica cambia dependiendo del ángulo de rotación. Cuando esto era X, y no sé si ustedes recuerdan la imagen que les mostraba la vez pasada, no quisiera tener que volver a hacerlo porque eso es cambiar el eje sobre demasiados objetos. El objeto se veía así. Entonces, aquí lo con respecto al eje X, aquí también cambio el eje. En algún momento, si les gusta, si les gusta esto, les muestro el código que utilicé para programar esto, para que ustedes mismos puedan hacer sus propias construcciones. Pues, alrededor del eje X, que es el eje rojo, miren que me queda o me quedaba un objeto con una naturaleza geométricamente distinta. Como les digo, aquí se ven como esos discos, aquí toca como alejarnos más para ver bien esos discos. Y eso a veces es como problemático, pero es como esa idea de que cuando roto alrededor del eje X me forma discos, cuando roto alrededor del eje Y me genera arandelas. ¿Sí me estoy haciendo entender con la situación geométrica? ¿Sí es más o menos claro cuál es el contexto de la situación? Sí. Y entonces, naturalmente, la pregunta es, bueno, yo ya sé cómo calcular los volúmenes de los sólidos cuando roto alrededor del eje X. ¿Cómo sería cuando roto alrededor del eje Y? Y naturalmente, o mejor dicho, no sé qué tan natural, pero pues digamos que consecuentemente, para el caso del eje Y, también se precisa del cálculo de una integral. Lo que pasa es que aquí la fórmula va a ser diferente. Aquí las características de la región que se va a rotar es la misma. Es una región bajo una curva, es decir, por encima del eje X, por debajo de una curva y entre un intervalo o entre los valores de un intervalo. Entonces veamos cuál es o cuál sería la manera de presentar
ese caso. Y vamos a ver que es otra fórmula también muy conocida, bueno, que está muy adelante. Alrededor del eje X está acá. Y por f de x al cuadrado, habíamos dejado esta preguntita, no sé si la habían atacado. Aquí aparece el caso del eje Y. Estaría venir sin tanta negrilla. Por lo menos acá, para que se vea cuál es realmente la fórmula relevante acá. Entonces, nuevamente, aquí tenemos una función. Nuevamente, aquí tenemos un intervalo. Nuevamente es la región bajo la curva. Es decir, en estos dos casos siempre son regiones con la misma estructura. Arriba hay una función, abajo está el eje X, en determinado por un intervalo. Lo que cambia aquí es la rotación alrededor, el eje de rotación. Permítanme un segundo. Y entonces, qué pena con ustedes, en este caso, la fórmula que corresponde al cálculo de ese volumen tiene una estructura diferente. ¿Qué preserva? Pues preserva obviamente los límites de integración, es decir, aquí nuevamente va la integral entre A y B, que corresponde al intervalo. Eso es otro patrón dentro de este tipo de aplicaciones, ya sea longitud de arco, ya sea área bajo curva o ya sea volumen de sólido de revolución. Siempre el intervalo determina los límites de integración. Eso es un aspecto, digamos que fundamental en este caso. Pero digamos que la fórmula en sí es completamente diferente. Pues, ¿qué preserva? Que aparece la función, y aquí retomo tal vez el comentario que alguien hizo la vez pasada, naturalmente esto depende de la función. Es decir, aquí lo que uno pone es la función que corresponda a la curva que delimita la región. Pero ahora esa función no viene elevada al cuadrado. Esa función viene, así como está, multiplicada, en primer lugar, por una constante, que ya no es pi, sino sería 2pi. Es decir, en este caso la constante es 2pi. Y acá lo multiplico por la variable x. Es decir, este pedazo de la integral, es decir, la función f de x multiplicada por la variable x. Y eso es lo que uno tiene que poner dentro de la integral. 2pi por x por la función f de x. Y al calcular esa integral, me produce o me determina el volumen del sólido de revolución al revolucionar o rotar ahora alrededor del eje Y. Entonces es la misma región, el mismo tipo de región, pero ahora rotado alrededor del otro eje. ¿Sí me estás siguiendo hasta ahí? ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, señor. Entonces, aquí muestro un ejemplo muy sencillo. Precisamente el ejemplo que mostraba al final, bueno, en otro intervalo, creo que yo lo había mostrado entre el intervalo 2 y 3, aquí sería entre el intervalo 1 y 2, pero pues naturalmente tiene como la misma estructura de dibujo, de pronto como un poquitico más bajito, un poquitico más delgado, eso uno lo puede simular, dado caso. Pero entonces la idea es, tengo la región bajo la curva, y igual a x al cuadrado,
en el intervalo 1,2. Y yo quiero ver el volumen del sólido generado alrededor del eje Y, perdón, al rotar alrededor del eje Y, esa región que estoy estableciendo. Y entonces, de acuerdo a la fórmula, pues el cálculo de ese volumen corresponde a esta integral, que es 2pi por esta x, que esta x siempre es fija, siempre va a ser x multiplicado por la función x por x al cuadrado. Y entonces yo tengo que calcular esa integral. Como en el caso de alrededor del eje X, que fue el que vimos la vez pasada, pues aparece una constante que está multiplicando, que es 2pi. Entonces, yo puedo sacar la constante, calcular la integral sin la constante y luego a eso multiplicarlo por 2pi. Y para calcular la integral de lo que queda, pues obviamente hay que simplificar la integral. Y pues aquí la simplificación es bastante sencilla, porque x por x al cuadrado es igual a x a la 3. Entonces aquí sería 2pi por la integral entre 1 y 2 de x al cubo, con respecto a x. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí fue claro el Sí, planteamiento? sí. ¿Preguntas? Mm, ahora puedo preguntar si, digamos, puedo hacer un ejemplo, digamos, algo más complicado para ver si entendí bien. ¿A qué te refieres con complicado? Digamos que en vez de x a la 2 sea otro, digamos, no sé, 5x o seno, por Pues ejemplo. se multiplica el 5x por el x, ¿no? O sea, es x por el f de x. Pues tengo aquí otros. Tengo aquí otro, por ejemplo, e a la x. Entonces aquí me faltó el 2, qué pena. Faltó el 2 y aquí el resultado me cambia. No sé por qué ahí se me borró el 2, qué pena. Entonces, pues cuando la función es e a la x, pues es 2pi por x por e a la x. ¿Sí? O sea, no es clara como esa parte de que la función se multiplica por x, Ah, ¿o sí, sí? profesor, sí. Sí, entendí, señor. Ahora, naturalmente, pues no siempre va a ser el mismo proceso de integración. En este caso, pues es calcular la integral de x al cubo, que digamos que es una función relativamente sencilla. Pero si yo, por ejemplo, hubiera tomado la curva y igual a e a la x, pues la integral que me resulta, claro está, sacando la constante, pues sería x por e a la x, que sin ser una integral brutalmente complicada, lo que pasa es que aquí quedó chiquito, no sé por qué, no sé, a ver si se entra, que sin ser una integral profundamente complicada, pues es una integral que requiere un método. La integral de x por e a la x, pues nosotros sabemos, o deberíamos saber, ya a estas alturas, que se calcula por partes. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. ¿Sí es claro para todos? O sea, cuando me hablan de ejemplos más difíciles, la dificultad de este proceso reside es en el cálculo de la integral. Y entonces aquí es donde entran en juego todos los métodos de integración que hemos discutido. Vuelvo y repito, para este es muy sencillo y de hecho yo creo que algunos de ustedes ya lo calcularon y procederé a preguntarles en un rato cuánto les dio. Pero en este de acá, pues naturalmente hay que hacer un proceso. Claro que esa integral ya la tenemos calculada. La integral de x por y a la x fue el primer ejemplo de integración por partes que nosotros revisamos. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que revisar, calcular, aplicar el método y evaluar entre los límites de integración.
Lo que sí es un consejo estándar es que esta constante, así como el pi de la vez pasada, lo saquen de la integral, porque es una constante que está multiplicando. Entonces, como para que no se enreden, no, y ahí este 2pi a la hora de hacer las cuentas, pues saquen el 2pi, calculan la integral sin eso, y luego le multiplican el correspondiente 2pi. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Aquí hay un comentario muy importante que deben tener en cuenta. Y es que, y esto digamos que uno lo comenta como al final, porque a veces, o sea, a uno le pareciera que es obvio, pero pues yo entiendo que a esas alturas tal vez no todo sea obvio con respecto a esto. Si yo quiero rotar alrededor del eje Y, yo necesito que la región que yo vaya a considerar, o para ser más preciso, que el intervalo esté o completamente a la derecha del eje Y o completamente a la izquierda. Es decir, que la región que voy a rotar no esté atravesada por el eje Y, que no esté atravesada por el eje de rotación. Porque ahí, en esos casos, que creo que hay estudios sobre eso, cuando yo tengo una región que está atravesada por el eje de rotación, el cálculo de los volúmenes es un ejercicio muy pesado, porque es que cuando el eje de rotación atraviesa la región, y esta es una idea geométrica como, digamos que relativamente natural, pues hay, o sea, al darle vueltas, como que mucho del volumen se duplica. Es como si yo tengo al lado y lado de la recta una región, pues lo que está a la derecha genera un volumen, lo que está a la izquierda también generaría un volumen, y esas dos cosas duplicarían el volumen en algunas partes. Entonces tocaría entrar a determinar dónde duplica, dónde no duplica, y el ejercicio es muchísimo más complejo. Y se nos escapa, por decirlo de alguna forma, de nuestros intereses en este momento. Entonces, la idea, por decirlo de manera concreta, es que el intervalo esté completamente a la derecha. Eso quiere decir, en otras palabras, y estoy hablando de este caso, estoy hablando exclusivo alrededor del eje Y. En el eje X no hay que hacer, cuando se rota alrededor del eje X, no hay que hacer esta precisión. Ay, ¿qué pasó acá? Pero cuando se rota alrededor del eje Y, lo voy a poner acá, pero esta fórmula, voy a ponerlo aquí arriba. Esta nota, esto es una nota exclusiva de, de rotaciones alrededor del eje Y. Es solo, o sea, esto es un comentario, o esto es una condición exclusiva de este caso. Cuando se rota alrededor del eje X, no es necesario esto. Cuando se hacen rotaciones alrededor del eje Y, es necesario que el intervalo esté completamente a la derecha. Esto quiere decir que los límites de integración sean ambos positivos, es decir, que el A y el B, los dos sean positivos, o completamente a la izquierda. En ese caso significaría que los límites de integración sean ambos negativos. Como les digo, lo que no puede pasar es que me quede la parte izquierda negativa y la parte derecha positiva, porque en ese caso el eje de rotación atravesaría la región y el cálculo del volumen en ese caso no se hace con esta forma. Toca hacer un análisis muchísimo más fuerte para calcular ese volumen. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces, aquí hay condiciones. No es cualquier cosa que pongamos a rotar. Hay condiciones sobre los objetos que vamos a rotar.
Es decir, esto no es que sirva para calcular el volumen de cualquier sólido que les pase por la cabeza. Tienen que ser sólidos que vengan de rotación alrededor de alguno de los dos ejes, que sean áreas bajo curvas. Y en el caso de que sea alrededor del eje Y, que los intervalos cumplan con esta característica. Pero por más restrictivo que parezca, por más que tiene muchas condiciones, pues realmente abarca una gran cantidad de sólidos, incluso sólidos bastante naturales. La vez pasada veíamos que alrededor del eje X, o con la fórmula alrededor del eje X, yo podía calcular, utilizando integración, el volumen de una esfera. Vamos a ir mirando, pero ese es un ejercicio un poquitico más pesado, como ciertos otros objetos relativamente naturales, al rotarlos, producen también sólidos conocidos o familiares, cuyo volumen entonces podríamos calcular a partir de este proceso. Entonces, estaba este ejemplo, el cual me gustaría que ustedes terminaran de calcular, y está este otro ejemplo. Si quieren, ahorita les muestro el dibujo, pero la idea es cogen la curva y igual a e a la x, que yo creo que ustedes saben cómo graficarla, cogen el intervalo 0,1 y esa región se pone a rotar alrededor del eje Y. El volumen de ese sólido generado al hacer esa rotación se calcula por medio de esta integral. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, como para cerrar esta primera parte explicativa, quisiera que hicieran el cálculo de estos dos volúmenes. El del primer ejemplo, donde la integral ya está planteada, y en el segundo ejemplo, donde está planteada, pero pues toca hacer el proceso de integración. Entonces, quiero que se tomen 6 o 7 minutos para el cálculo de esos dos volúmenes.
¿Listo? ¿Listo? ¿Me oyen? Seguimos, profesor. ¿Problemas con el cálculo de las integrales? ¿Sí me están oyendo o no están? Porque si no están, pues no tiene sentido continuar. Ah, sí, profesor, lo escuchamos bien. Entonces, ¿ya concluyeron con esos cálculos o no? Parece que todavía nadie, profesor. ¿Tú sí o tampoco? No, profesor, lamentablemente no. Ah, bueno. Tenemos entonces 2 minutos más. Pero respóndanme, por favor, porque es que me quedo sin saber qué. 2 minutos más para revisar las cuentas y nos vamos a la pausa. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. La primera. La En el primera. primer medidor de cuartos. Pi cuartos. Si no más. Pi cuartos.
15 cuartos, profe. ¿Así? ¿Pi cuartos o 15, 15 pi cuartos? 15 cuartos. ¿Y el pi y el 2 pi no lo multiplicaste? O porque es que no olvides que a esta integral hay que Ah, sí. multiplicarla por el 2 pi, ¿no? Ah, sí, sí, profe. O sea, no olviden que, o sea, no es que el 2 pi lo vaya a borrar o que sea innecesario. Lo que pasa es que en el proceso de integración se puede sacar como constante mientras uno calcula la integral, pero luego a este resultado hay que multiplicarlo por 2 pi para que dé el volumen, o si no, no estaría dando el volumen del sólido. ¿Sí es claro ese aspecto? Sí, señor, se me había pasado de la mente. Listo. Entonces, ¿cuánto te daría multiplicándole el 2pi? Yo creo que ahí ya el ejercicio saldría rápido, si ya tienes el otro. O sea, tú me dices que este es, a ver, esto sería, tú me dices que esto es 15 cuartos, solo la integral, entonces por Sí, 2pi sería 30 pi cuartos, ¿no? sí, señor. ¿Eso aproximadamente cuánto sería? ¿Me ayudas con esa cuenta para irnos a la pausa? ¿Cuánto sería eso aproximadamente en decimal? Da 23.56, profe. 23.56. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Listo. Y el último, ¿sí lo tenemos o no? O sea, ¿alguien tiene respuesta o si no la tienen, pues entonces miramos después de la pausa? A mí me dio 71.1. En decimales. En aproximación con pi, muy complicado queda aproximarlo con pi. Eh, espera, mira, profe. Dale a ver si podemos. Lo que pasa es que como aparece esa E, si de pronto ahí sí es como feo. Regálame el número decimal. 71 punto cuánto. Punto uno. ¿Qué dicen los demás? Muy lejos, lo mismo. Ah, sí, pues yo creo que sí. Igual revísenlo en la pausa. Vamos a tomarnos una pausa hasta las 4:15, porque son las 4:02. Entonces volvemos a las 4:15, tratando de revisar o explorar otros ejemplos dentro de esto mismo. Es decir, van a ser como las mismas fórmulas, todavía no me voy a meter con casos más sofisticados o con ejes de rotación más sofisticados. Quiero es como que ustedes interioricen los dos ejes que hemos visto hasta el momento. Entonces quiero que revisemos como algunos ejemplos dentro de ese contexto. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 4:15.
¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. profe. Listo, pues. Entonces, como por darle más fuerza, más trabajo a la teoría que hemos estado presentando estas clases, yo quisiera que miráramos este ejemplo que a mí me parece muy interesante desde todos los aspectos. Es interesante desde el punto de vista aplicativo, porque la función que determina la curva es una función muy usual, es la función seno de x. Permítanme les muestro la curva completa para que vean que efectivamente es esa función. Y estoy considerando solamente el pedazo de curva entre 0 y pi. Tal vez aquí no está preciso el pi, porque aquí sabemos que pi es 3.14 algo, y esto máximo lo deja aproximar decimalmente hasta 2 decimales, pero pues podemos ver que es aproximadamente, o que es lo que va desde 0 hasta pi. Es decir, el ejercicio iría hasta pi. Si yo roto esto con respecto al eje X, obtengo este dibujito que ustedes pueden ver acá. Es como una especie de baloncito de fútbol tridimensional. Y entonces, para encontrar el volumen de este sólido que les estoy presentando, pues tendríamos que revisar la fórmula o la integral que consideramos alrededor del eje X. Entonces, eso sería alrededor del eje X. Si yo considero ahora alrededor del eje Y, programación puedo cambiarle como lo roto por pedazos en este programa, que es como la manera que encontré para hacerlo, de pronto sea como, vamos a ver que me quede bien. Tan roto, 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 roto. Miren, alrededor del eje Y me da este dibujito. Es como una especie de donita, por decirlo de alguna forma, o la parte superior de una donita. Aquí se ve lo que uno está rotando alrededor del eje Y. Es una lástima que no pueda hacerlo como tan automático o simultáneo en los dos, porque me toca escribir, pues, cambiar el nombre del eje, y eso siempre me toma mi tiempo. Pero, pues, yo creo que ustedes pueden ver el contraste entre los dos dibujos. Lo que yo quiero que hagan es que me calculen el volumen de ese baloncito de fútbol que se generó al rotar alrededor del eje X, esa región, y de esta donita que se generó al rotar esa misma región alrededor del eje Y. Es decir, la región es la misma, solo que ahora rotada con respecto a dos ejes diferentes, el eje X y el eje Y. ¿Sí me hago entender con lo que estoy pidiendo? Vuelvo y repito, y voy a quitar todo lo que es el sólido. Creo que aquí se me quedó sin rotar. Esto. Pero no, esto también, por lo que necesito es la gráfica. Esta. Y los segmentos. ¿Dónde me quedan los segmentos? Esta sería la región. F de X igual a seno de X, y el intervalo iría desde 0 hasta pi. Háganlo exactamente hasta pi. O sea, aquí no lo muestra totalmente preciso donde lo quiero, pero pues es
entre 0 y pi, lo que determinaría esa región. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con lo que les estoy pidiendo? Sí, señor. Las integrales que van a surgir, como hay funciones trigonométricas o como hay una función trigonométrica involucrada, pues van a tener un nivel de complejidad no tan básico como los que hemos visto hasta ahora, pero va a responder a alguno o algunos de los métodos que hemos discutido hasta ahora. Entonces, parte del ejercicio también es identificar, una vez hayan planteado la integral, cuál es el método que le corresponde a cada uno de ellos. Yo quiero que trabajen en eso unos 15 minuticos, que miren, que planteen las integrales y que me den el resultado. Preferiblemente en términos de pi. Es decir, me gustaría que cuando les preguntara por el resultado, no me dieran todavía la aproximación decimal, sino que me dieran, en la medida de lo posible, claro está, el resultado en términos del número pi. ¿Listo? 15 minuticos.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Qué pena con ustedes, tenía ese ejemplo resuelto, pero de 0 a pi medios. Entonces voy a mostrar como los ajustes a pi. A ver, o sea, obviamente el resultado me debe haber dado, el resultado numérico da diferente, pero la estructura del proceso debería ser muy parecida. Entonces permítanme, hago la corrección, como para que ustedes comparen y vean la estructura de este proceso. Listo, pues. Entonces, lo que les decía, el volumen del sólido generado al rotar esa región, y igual a seno de x, alrededor del eje X y del eje Y. Entonces quiero que miren las integrales, fundamentalmente. Bueno, aquí me falta un 2pi. No sé por qué tenía todas esas fórmulas sin 2pi. Me falta el 2pi también. Listo, eso ya lo cuadro. Entonces miren, quiero que miren las integrales que emergen. En el caso de la rotación alrededor del eje X, la integral que resulta es la integral entre 0 y pi de pi por seno al cuadrado de x. Esa es una integral que emerge a partir de una integral trigonométrica que nosotros creo que habíamos calculado utilizando las propiedades o las identidades del ángulo doble. Entonces miren cómo entra con riqueza toda esa teoría de los métodos de integración en un ejemplo tan simple. Porque a veces ustedes se pueden llevar la idea de que tantos métodos y al fin y al cabo pues no utilizamos tantos de ellos. Miren que en una integral o en una función sencilla, en unos objetos geométricos sencillos desde el punto de vista de que no son figuras así muy estrambóticas. Uno es como un baloncito, como una especie de objeto ovalado. No es un elipsoide, si alguien conoce ese concepto, no es un elipsoide porque los elipsoides tienen características mucho más particulares, pero es como una especie de baloncito. Ahí aparece una integral que requiere identidades trigonométricas, particular identidades de ángulo medio, creo que las llamábamos nosotros. Y en el caso de alrededor al eje Y, la integral que resulta, pues sería esta, integral entre 0 y pi de 2πx seno de x con respecto a x. Que esa integral es uno de los ejemplos característicos de la integración por partes que nosotros presentamos en alguna ocasión. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí iba por esa línea los procesos que estaban mostrando o alguno había tenido como problemas con alguno de los ejercicios? Sí es, Profe, por ahí va. dime, por ahí va. ¿Y si es más o menos clara la estructura? O sea, naturalmente esto se puede complicar hasta el nivel que ustedes quieran, porque eso depende de la fuerza de la integral. Y pues si yo escojo una función muy elaborada, pues naturalmente la integral puede llegar a ser bastante compleja. Entonces yo quiero que ustedes perciban la fuerza de la teoría de integración. Cómo esa teoría nos permite solucionar problemas concretos y aplicados. Durante la próxima semana, que si no estoy mal, sería nuestra última clase, nuestra última semana de clase, lo que yo quiero es, bueno, quisiera mostrar como otro casito particular de esto de los sólidos de revolución, cuando ya no son áreas bajo curvas, sino áreas entre curvas. Ahí saldrían otro par de fórmulas. Eso lo revisaríamos con cuidado. Yo creería que la próxima clase. Y en la última
clase que sería de hoy en 8 según mis cuentas. No sé si ustedes tengan cuentas distintas, me pareció ver eso a partir del calendario académico. Yo quisiera abordar como una clase donde abordemos varios problemas que mezclan o que involucran toda la teoría que hemos visto durante el curso. Me parecería que sería el colofón apropiado para esta asignatura. Y naturalmente, pues discutiríamos el resto o las siguientes partes de la actividad evaluativa final. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estamos claritos? Sí, señor. Entonces calculen, si no han terminado de hacerlo, calculen estos resultados, preferiblemente en términos de pi. Si ustedes se dieron cuenta, como yo lo tenía entre 0 y pi medios, le había calculado unos valores y me ha dado unos valores en términos de pi bastante interesantes. Creo que este me había dado pi al cuadrado sobre 4, entre 0 y pi medios, claro está. Entre 0 y pi, pues eso cambia, no es que se vaya a duplicar exactamente, toma un valor distinto, pero también muy seguramente que se pueda representar en términos de pi. Entonces, para que revisen esas ideas con cuidado. ¿Listo? Ahí tengo, eso lo miraremos o lo mirarán ustedes con muchísimo más cuidado cuando hagan los cálculos. Esto era todo lo que les quería presentar por el día de hoy. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta. No, por mi parte No, no. Entonces, nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, profesor. Hasta luego. chao,